¿Quién no ha bailado y disfrutado con esta linda entrada musical? Por eso hoy les traemos el origen y la historia de la Mulisa. El 12 de octubre de 1778, el rey Carlos III de España promulgó el decreto de libre comercio, que permitió el intercambio directo entre varios puertos de España y América. Entre ellos se habilitó el puerto de Buenos Aires, lo que favoreció al nuevo virreinato del Río de la Plata y redujo el monopolio comercial de Lima y el Callao. En el Perú, esta medida facilitó la llegada de insumos, herramientas y mercurio europeo, lo que favoreció la minería en Cerro de Pasco, uno de los centros mineros más importantes del virreinato. Sin embargo, también hizo que parte de la plata de la región empezara a salir por Buenos Aires, disminuyendo el control económico limeño y la influencia comercial del Perú dentro del Imperio Español. Los negociantes no dudaron en llegar al Perú, atraídos por las riquezas de plata y cobre de Cerro de Pasco, conocida oficialmente como la Villa Rica de Cerro de Pasco, también llamada posteriormente la Villa Minera por su intensa actividad extractiva. A comienzos del siglo XIX, los capacheros en las minas de Cerro de Pasco eran los trabajadores encargados de transportar el mineral desde el interior de los socavones hasta la superficie, cargándolo en capachos, que eran costales de cuero. Su labor era dura y peligrosa, realizada en condiciones precarias y con gran esfuerzo físico, siendo esencial para mantener la producción minera. En Cerro de Pasco y en muchos centros mineros, las llamas fueron el principal medio de transporte de minerales durante la época colonial y los inicios del siglo XIX. Estos animales llevaban la plata y el cobre desde las minas hacia los centros de beneficio y los puertos. ¿Y el origen de la Mulisa? Para llegar al origen de la Mulisa, tenemos primero que seguir la ruta del mineral, que empezaba aquí en Cerro de Pasco, continuando por Tarma, pasando luego por Jauja, siguiendo la ruta por Huancayo, continuando por Huancavelica, pasando luego por Puno, entrando a territorio boliviano, continuando a Oruro, siguiendo la ruta por Potosí, ciudad minera rica en plata, entrando a territorio argentino, continuando a Jujuy, siguiendo la ruta hasta Tucumán y de aquí a los puertos argentinos. En Tucumán estaban los arrieros o muleros, expertos en el transporte de mercancías y minerales a grandes distancias. Los muleros y los arrieros, al partir de Tucumán y Jujuy, de retorno a Cerro de Pasco por la ruta del mineral, llevaron consigo su tradición cantando canciones melancólicas y tristes del folclore del noroeste argentino, como la Vidalita. El día que no te veo, Vidalita. Por ello, puede interpretarse que la Mulisa y la Vidalita comparten un mismo espíritu, el de los muleros andinos que, entre la soledad de las montañas, convirtieron su cansancio y su nostalgia en canto. Así, más que una relación lingüística directa, la conexión entre Mulisa y mulero refleja una herencia cultural compartida, la voz del arriero que canta su tristeza a lo largo de los Andes. El 2014, el Ministerio de Cultura del Perú, mediante resolución ministerial, en su artículo 1 declara como patrimonio cultural de la nación al género musical andino llamado Mulisa. Párrafos más arriba enfatiza que
La mulisa es considerada emblema musical de Cerro de Pasco y Tarma, pero también es importante en Jauja y Huancayo, e incluso se practica en Huánuco, Ayacucho y Huancavelica. Por eso hoy podemos escuchar mulisa al estilo de Cerro de Pasco. De la vida en el camino. Mulisa al estilo de Tarma. Mulisa al estilo de Jauja. Mulisa al estilo de Huancayo. Por eso hoy la mulisa es de todos los peruanos. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y activar la campanita, dejar tu comentario y dejar tu like. Nos vemos hasta el próximo video.